me imagino. Oye, Fernando, por el otro lado, para mí está muy claro que ya con la llegada de mi papá a México, pues lógicamente vivió con su hermano. Él llegó en 1925, mi papá se casó hasta el 36, o sea, prácticamente 11 años después de que llegó. Sí. Y en esas casas que rentaba mi tío Fernando fue donde conocí a mi mamá. Pero yo tengo comentario, ahora voy a hablar un poquito del papá para enriquecer inclusive lo de la plática entre nosotros. Mi tía Chagua, tu abuelita, pues para mi papá, yo recuerdo mi papá me decía, para mí, él decía Chagüita, para mí Chagüita no fue mi cuñada, fue mi mamá mexicana, ella fue la que me enseñó. Pues llegó a 13 años, ¿verdad? Sí, 14 y pico, que cumplió los 15. Sí. Ella fue la que me enseñó el idioma, me enseñó las cosas de la comida mexicana, a comer cosas de México. Y entiendo también por influencia de ella, pues fue que se bautizó y le pusieron el nombre de Arturo. ¿Por qué Arturo? La verdad es que no sé exactamente el nombre de Arturo. La pregunta es, ¿tú sabes, mi tío Fernando, por qué el nombre de Fernando? No, francamente no sé. Lo único, bueno, de Fernando no sé. El que alguna vez me dieron una pista es de por qué a mi papá le habían puesto Rodolfo. Digo, porque en muchas familias es tradición que el hijo tenga el nombre del papá. En muchas familias, no digo que en todas, ¿verdad? Pero es común. Entonces, alguna vez yo platicando de eso, ¿por qué mi papá se habría llamado Rodolfo? Decía mi tío Eugenio, que fue el que me lo dijo, que él pensaba, no sé dónde lo sacó, pero que había sido, porque en tiempo de que nació mi papá estaba en boga, era famoso, Rodolfo Valentino. Y que mi abuelita probablemente era admiradora de Rodolfo Valentino y por eso a su hijo le puso Rodolfo. Y pues por lo que se ve, mi abuelito no tuvo inconveniente, ¿verdad? Pero que a veces nomás se hacía lo que él decía, pero ahí se aceptó. Pues, sí, bueno, eso quiere decir que no era tan cierto eso, ¿verdad? Tú sabes, las esposas siempre tienen la manera de marcar las cosas, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Oye, Fernando, ya platicamos de la época de tu abuelo, tú no recuerdas nada porque ni lo conociste. Yo te había comentado que yo, por lo que entiendo, mi tío Fernando murió en 1948. Sí. Pero ya parece entonces tu papá seguramente ya había regresado de estudiar la carrera. Pues ahora cuéntanos un poquito ya de esa edad, ya como profesionista de tu papá, dónde se instaló, qué se dedicó, qué hacía, cuándo se casó y por lo cual tú estás aquí. Así es. Bueno, justo cuando mi papá estaba terminando su carrera de medicina en la Ciudad de México, fue cuando mi abuelito se puso enfermo. Mi abuelo le dio cáncer en la garganta o cáncer en el paladar, es lo mismo. Entiendo que para entonces mi abuelito ya no vivía en Ciudad Juárez, ya para entonces vivían aquí en Chihuahua, porque en ese inter se dio una circunstancia de la cual no hemos platicado ahorita todavía, pero tú la sabes muy bien, que fue el problema que se dio cuando la guerra, que todos los japoneses que vivían en la frontera tuvieron que salir de ahí. Entonces mi abuelito tuvo que irse de Ciudad Juárez, y para entonces, para cuando se enfermó, que para entonces ya había terminado la guerra, porque si mi abuelito murió en el 48 y murió de cáncer, pues no sé exactamente cuánto duró enfermo, pero no debe haber sido mucho tiempo, ¿verdad? Seguramente, ¿no? Entonces, tuvo que haber sido cuando ya había terminado la guerra. Entonces, vivían aquí en Chihuahua, y cuando él se sintió mal, viajó a la Ciudad de México, pues precisamente a buscar atención médica, y sobre todo pues tomando en cuenta que ya tenía el hijo, ¿verdad? Y estudiando medicina. Y pues lo que yo sé es que fue para allá y
y lo examinaron, lo diagnosticaron con el cáncer. El cáncer era inoperable, por el lugar donde estaba no se podía operar. Sé que le aplicaron radioterapia, no sé si allá mismo o ya después, pero el caso es que duró una cierta cantidad de tiempo en la Ciudad de México y luego regresó aquí a Chihuahua. Y para cuando regresó a Chihuahua, pues mi papá ya no lo dejó, sino que se vino con él. Se vino con él y se dedicó a atenderlo durante el tiempo que estuvo enfermo, hasta que él murió en 1948. Para entonces mi papá ya había terminado la carrera, afortunadamente. Entonces, pues habiendo muerto mi abuelito, quedaba nada más mi abuelita y mi tía Chelo, que fue hija adoptiva de ellos, hija también de japoneses, de japonés, porque la mamá era mexicana. Que mi abuelito había adoptado porque murió la mamá y el papá de ella pues se sintió incapaz de atender a todos los hijos porque eran varios. Entonces la colonia japonesa, que eran todos muy solidarios, pues decidieron apoyarlo y se repartieron a los hijos y mi abuelito tomó a mi tía Chelo. Y entonces muere mi abuelito y quedan pues mi abuelita y mi tía, y mi papá pues se sintió con la responsabilidad de jefe de familia ahora que mi abuelito no estaba, y afortunadamente habiendo terminado la carrera pues a buscar chamba, ¿verdad? En este caso era chamba de médico. Y fue cuando se decidieron irse a vivir a Santa Isabel. Sabes que antes de aprovechando que mencionaste, quizás antes pensando, sabiendo ya que, como dices tú, se quedó ya solo y Fito como mi primo, como responsable familiar, fue que fue a Chihuahua. Ahí seguimos antes, aprovechando que me recordaste, cuenta un poquito de ese suceso, vivencias por la situación de la Segunda Guerra, sabiendo que como japonés no puede estar en frontera, entonces tus abuelos se fueron de Ciudad Juárez, al igual que mi papá. Entonces cuéntame un poquito de qué pasó con tus abuelos, tu papá, durante la Segunda Guerra Mundial, hacia qué se movieron, qué hicieron, hacia qué se fueron. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, cuando se vino todo aquello, mi papá ya estaba en la Ciudad de México. Y pienso yo que probablemente, pues con la intención de que mi papá no interrumpiera estudios ni nada, ¿verdad? Pues a él así como quien dice, no lo perturbaron, lo dejaron allá que siguiera estudiando, ¿verdad? Pero mis abuelitos sí la vieron difícil, pues sobre todo yo me imagino que la vieron difícil como todos los japoneses, ¿verdad? Que de repente llega una orden del gobierno y todo el mundo se tiene que salir, y en un plazo perentorio, ¿verdad? Sin darles oportunidad de nada, tuvieron que dejar lo que tenían, ¿verdad? Llevarse nada más lo que pudieran cargar, ¿verdad? Y salir de la frontera. Como te comentaba hace rato, había la circunstancia de que mi tía Chayo, que era hermana de mi abuelita, se había casado en más o menos el tiempo que mi bisabuelita murió. Ella se casó con un señor que era mecánico de maquinaria pesada, o sea, el tipo de máquinas grandotas que usan para hacer caminos y para mover grandes cantidades de tierra, ¿verdad? Para autoconformador. Sí, para desbaratar cerros, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, cuando mis abuelos tuvieron que salir de la frontera, mi tía Chayo y su esposo estaban en Durango, porque se estaba construyendo la presa del Palmito. Entonces él estaba ahí en la presa, trabajando en la construcción, dándole mantenimiento a las máquinas. Entonces, mis abuelitos vieron la posibilidad de irse para allá, ¿verdad? Donde estaba la hermana que conocía, y lo que hicieron allá fue poner un negocio para atender a los trabajadores que estaban ahí trabajando en la construcción. Ellos pusieron un negocio de venta de café y de pan, hacían biscuits, yo me imagino que así como para el desayuno de los trabajadores. Entonces yo sé que
que eso hacían, vendían biscuits y café, no sé si alguna otra cosa de comer, pero ellos lo que platicaban más era de los biscuits. Y incluso con motivo de eso que ocurrió, hubo la situación de que estando ahí trabajando, ellos ahí en ese campamento, porque era un campamento, no era ni siquiera un pueblo, porque pues los trabajadores se ponían donde estaba el trabajo, y si no había poblado cercano, pues en tiendas de campaña y lo que hubiera. Entonces, estando ahí trabajando, llegaron los soldados y les removieron ahí todos los sacos de harina que tenían para hacer los biscuits y todo, que porque andaban buscando el radio. Pues ¿cuál radio? Pues el radio con que usted se comunica a Japón para estarles pasando informes aquí del espionaje que usted anda haciendo, ¿eh? Y pues ¿cuál radio? No tiene ningún radio, ¿verdad? Pero de todos modos lo agarraron y se lo llevaron a la cárcel, lo encerraron, porque era un espía japonés, ya estando acá en Durango. Y pues mi abuelito estaba encerrado, pero tuvo la buena suerte de que cuando estaba encerrado, porque los que se lo llevaron eran soldados. Entonces, estando encerrado, ocurrió que lo reconoció un militar de alto rango, no sé exactamente qué era, un oficial, y lo vio y le dijo: don Fernando, ¿qué está usted haciendo aquí? No, pues aquí me tienen. A ese militar mi abuelito lo conocía porque cuando estaba en Juárez y tenía la cantina, el militar era cliente de la cantina. Entonces hubo la buena suerte de que se lo encontró acá en Durango, y entonces ese militar fue el que habló por él y lo sacó de la cárcel. Eso fue lo que lo salvó. Y pues no sé cuánto tiempo duraron trabajando ahí. Sé que ya después regresaron aquí a Chihuahua. Y aquí en Chihuahua tenían pues ya un negocio más modesto. Entiendo que vendían revistas, vendían refrescos, supongo que vendían dulces, así como un negocio ya más modesto, con el que subsistían. Claro. Sí, porque como decías tú, nos dice, pues, o sea, todas esas propiedades que nos contaste que tenía mi tío Fernando, de la tienda, la cantina, los locales que rentaba, en el Inter que yo y mi papá, seguramente mi tío Fernando le apoyó para que también pusiera una tienda de abarrotes. Y cuando vino ese problema de la Segunda Guerra Mundial, como ves tú, no podían estar en la frontera, y menos en frontera con Estados Unidos. Y todo eso que tenían, todo el patrimonio que han hecho tu abuelito y mi papá, se perdió. Se los quitaron. Así es. Entonces, fueron tu abuelito a Palmito y luego regresó a Chihuahua, mi papá a Chihuahua, y a empezar de nuevo, otra vez, a empezar de nuevo. Y bueno, de hecho, tengo la noción, no sé si sea así, pero muy probablemente mi tío empezó trabajando en la tienda de mi abuelito, ¿verdad? Ahí aprendió el negocio, ¿verdad? Ahí aprendió a hablar español y el negocio de que eran los abarrotes, seguramente. Sí, no me queda la menor duda que así fue, nunca me lo dijeron, pero sabiendo eso, mi tío Fernando, y luego sabiendo que mi papá después tenía su tienda de abarrotes, pues no había de otra. Porque incluso mi tío Manuel también trabajó en la tienda de abarrotes de mi abuelito, antes de irse a Estados Unidos. Estuvo trabajando ahí en la tienda de abarrotes. No más que mi tío Manuel era muy tremendo. Entonces, una vez me platicó mi tío Manuel, que estando él ahí de dependiente de la tienda, llegó un borrachito y se quedó dormido ahí dentro de la tienda. Y como mi tío Manuel era muy vago, agarró unos cerillos y se los puso en los guarachos al borracho que estaba ahí dormido, y le prendió el lumbre. Y pues te imaginarás cómo se había levantado el borracho, ¿verdad? Y mi tío muerto de la risa y atacado de la risa detrás del mostrador. No, pues el borrachito salió y juntó piedras y le empezó a aventar pedradas ahí adentro de la tienda, y mi tío agazapado ahí en el mostrador. Pero claro que las pedradas fueron a dar a toda la mercancía que estaba ahí en los estantes, ¿verdad? Le hizo un destrozo. Y claro que mi abuelito eso no lo pudo tolerar, ¿verdad? Aunque fuera el cuñado, pues tuvo que salir de la tienda y ya no siguió trabajando ahí. Se acabó el trabajo. Así es.